Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy llegamos al segundo domingo del periodo de Adviento 2025 dentro del ciclo A. Y para iniciar con este segundo domingo de Adviento nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en nuestro auxilio. Señor, date prisa en socorrernos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esta sería la invocación inicial para iniciar esta meditación de este segundo domingo de Adviento. Dice así el canto, que yo lo digo como una especie de poesía, dice lo siguiente: vigilante encendemos la corona de Adviento, en los cirios ofrecemos 4 etapas de un encuentro. El segundo trae el eco del bautista pregonero, su mensaje del desierto, allanando los senderos. En este instante encendemos entonces la vela roja. Bien. Oración. Los profetas mantienen encendida la esperanza de Israel. Nosotros, como un símbolo, encendemos estas 2 velas. El viejo tronco está rebrotando, florece el desierto. La humanidad entera se estremece porque Dios se ha sembrado en nuestra carne. Que cada uno de nosotros, Señor, te abra su vida para que brotemos, para que florezcamos, para que nazca y mantengamos en nuestro corazón encendida la esperanza. Ven pronto, Señor, ven a salvarnos. El día de hoy, en la liturgia que corresponde a las lecturas bíblicas principalmente de este día domingo, se leyó el Evangelio según San Mateo, específicamente capítulo 3, versículo del 1 al 12. Para esta lectura voy a utilizar en esta ocasión no el librito que tenemos acá, que es la guía de la corona de Adviento, sino que voy a utilizar en este caso el pan de la palabra, que es la misma lectura, capítulo 3, versículo del 1 al 12. El texto en cuestión dice lo siguiente: en aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan es aquel quien el profeta Isaías hablaba, cuando dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor y enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar del castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su arrepentimiento y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de esta piedra puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo lo bautizo con agua, en señal de que ustedes se han arrepentido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego.
Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extinguirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto, el día de hoy, este segundo domingo de Adviento, tiene muchos matices. Ya uno de esos matices lo tratamos en el tema de la confesión de los pecados. Y este texto se hace eco de eso 2 veces. En una se hace eco cuando dice que Juan el Bautista, la gente se acercaba para bautizarse en el Jordán y luego le confesaban primero sus pecados para posteriormente bautizarlos. Eso como primera parte. Luego, más adelante en el texto dice, yo los bautizo con agua en señal de que ustedes se han arrepentido. O sea que era un símbolo de un arrepentimiento genuino, de una renuncia genuina en ese momento. Pero asimismo Juan el Bautista reconoce que hay alguien que viene detrás de él, que él no es el Mesías, sino que es un precursor. Es la persona, como se menciona adelante al principio de la lectura que compartimos hoy, que es la voz que clama del desierto, que profetizó en este caso Isaías. Ahora bien, viendo ese conjunto de elementos, hoy se nos invita nuevamente en este segundo domingo de Adviento a hacer una reflexión, y una reflexión muy, muy importante. ¿Qué consiste esa reflexión? En hacer ese examen de conciencia. El tiempo de Adviento, aunque no lo parezca, nos invita nuevamente, la Iglesia como madre y maestra nos invita a volver a revisarnos a la luz de lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. ¿Qué debemos renunciar y qué debemos dejar ir? ¿Qué debemos mantener y a qué debemos aferrarnos? ¿Cuáles son esas rocas a las cuales nosotros debemos aferrarnos? Hoy nosotros estamos llenos de tantas cosas y nos cargamos de tantas situaciones, algunas de forma indirecta, otras de forma directa, pero toca en nosotros renunciar a esas cosas. Escuchaba yo hace un tiempo, no sé si ustedes lo habrán escuchado, de eso, y creo que, no, yo lo tengo publicado en Instagram ahora que recuerdo. Pueden ir por allá, darse una vuelta y escucharlo en Instagram. Nos pueden buscar como lo del Camino 24. Y es sobre el padre Carlos Spam, y habla de eso, de que el enemigo a veces se hace ver débil. Al hacerse o venderse como que es débil, nosotros bajamos la guardia y ahí nos ataca. Y ese ataque muchas veces, en muchas ocasiones, son de ángulos que uno no espera. Una de las señales más grandes que nosotros podemos tener con respecto a esos ataques es la tristeza. La tristeza en muchas situaciones nos hace entrar en un modo que no es conforme a la voluntad de Dios, y más si estamos en estado de gracia. Eso nos trae la desesperanza, y en este tiempo de Adviento se nos invita de forma bastante o de forma amplia a recuperar la esperanza. En este caso Juan el Bautista venía como esa esperanza, como ese clamor que anunciaba a Cristo ya en un mundo que de repente estaba a punto de declinar. Y digo mundo por el pueblo de Israel. Aparece esta voz que clama en el desierto diciendo: arrepiéntanse de sus pecados y conviértanse, como dice acá, preparen el camino del Señor y enderecen sus senderos. Y ese camino somos nosotros, es nuestra alma, prepararnos. Pero en medio de tantas situaciones podemos vivir un conjunto de pruebas, y uso el término de pruebas, pero pueden ser más bien dificultades, y a veces no damos nuestro brazo a torcer. Todo es un proceso, es cierto, pero debemos ir renunciando a ciertas cosas poco a poco e ir más bien buscando al Señor y las cosas de arriba. Pero, hago mucho hincapié en esto, pero sin dejar de vivir en este mundo. Es muy difícil, tú dirás, pero bueno, vamos a servir a dos señores.
Una cosa es vivir en el mundo y otra cosa es servirle al mundo. ¿Se ve la diferencia? Nosotros le servimos al Señor estando en el mundo, siendo instrumentos del Señor. ¿Para qué? Para que en medio de nuestra realidad nosotros seamos luz y sal en la tierra. Cosa que hacía Juan el Bautista en este texto. Él buscaba, llevaba la palabra de Dios, en este caso pidiendo esa conversión de cada una de las personas. Venía desde el desierto. Acá describe su vestimenta. No era una vestimenta avanzada, no era una vestimenta sacerdotal, venía en carruaje de oro, ni con caballos. Él venía caminando en el desierto con una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero. O sea, simplemente era eso, era una túnica, una sola pieza de piel de camello, con un cinturón de cuero amarrando la cintura. Y ya. ¿De qué se alimentaba Juan el Bautista? Se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Y uno dirá, bueno, es una dieta, sí, pero lo que también se traduce en esto es de comer y de alimentarnos de lo justo y lo necesario. En este caso era lo que tenía Juan el Bautista al alcance, ¿no? Pero hoy, en medio de esto, también se nos hace un llamado de atención para estas fiestas. Tampoco es que nos debemos desbordar ahora haciendo comida. Claro, no está mal hacer comida, pero tampoco debemos desbordarnos como si fueran 100 personas cuando somos, por ejemplo, 20. No tiene mucho sentido. Y si vamos a hacer ese tipo de cantidad de comida, entonces procuremos donar. Procuremos donar al más necesitado, procuremos donar al que necesita alimento, procuremos donar a la persona que así bien necesita más que nosotros. Un vecino que la está pasando mal, una persona que está en situación de calle. Esas son obras de caridad, son obras de caridad, obras de caridad de tipo material. Así que hoy, en este segundo domingo, de Adviento, que hemos encendido la vela roja, ya tenemos la vela morada, y se nos invita a meditar en eso, se nos invita a profundizar, a hacer un examen de conciencia. Todos estos días, el domingo anterior fue lo mismo, pero hoy vuelve y se nos invita a eso, a no quedarnos con las cosas, sino también a veces dejar ir. Claro, es un proceso, hay un tiempo y hay todo, pero también de la mano de Dios es fácil. Y parte de dejar esas cosas o de ir dejando esto es arrepintiéndonos y confesándonos de nuestros pecados. A veces uno piensa que pedir perdón pedir perdón a Dios por medio del sacramento de la confesión solamente involucra, no, yo voy a decir los pecados que tengo, pero muchas veces esos pecados que digo y el Padre o el sacerdote ve en nosotros, nos puede ayudar para nosotros ir mejorando e ir renunciando a cosas que realmente pueden ser un punto, voy a usar la palabra, un punto que en nuestra alma, en nuestro caminar está haciendo una mella, y esa mella nos trae problemas para caminar en la fe y nos trae a veces hasta confusión. Resalto nuevamente también el tema importantísimo, no todos los sacerdotes están dispuestos a hacerlo, por eso hay que pedir mucho en oración y guía al Espíritu Santo para lo que voy a mencionar ahorita, y tiene que ver con el tema de la guía espiritual. Eso es importante en el caminar de la fe de las personas. ¿Por qué lo digo? Porque a veces nosotros tenemos dudas que incluso no podemos responder de forma sincera o no podemos responder de forma clara, pero el Señor en este caso está ahí para ayudarnos, pero nos pone instrumentos, causas instrumentales en nuestro camino que nos permiten ver nuestras debilidades y nuestras fortalezas y nos ayudan a salir a veces de situaciones en las cuales nos vamos sumergiendo. Entonces, en este día, segundo domingo de Adviento, le hago esas dos invitaciones nuevamente: a 1, no perder la esperanza; a 2, no perder el camino; y a 3, prepararnos para una buena confesión. Y eso es importante más en este tiempo, porque aparte de los regalos, la Navidad y el festejo, está preparar el pesebre, que es nuestro corazón, para la venida de Jesús. Quiero compartirles una lectura extra de hoy, también domingo, que me llamó la atención. Y nuevamente la segunda lectura, que es de la carta del apóstol Pablo a los romanos.
Específicamente, esta lectura aparece en Romanos capítulo 15, versículo del 4 al 9. Romanos capítulo 15, versículo del 4 al 9. Esta lectura, vuelvo y repito, es una carta que escribe Pablo a la comunidad en Roma. ¿Okay? Entonces, para que tengan un poquito de idea, podamos hacer un poquito de composición del lugar con respecto al texto. Dice así: hermanos, todo lo que en el pasado ha sido escrito en los libros santos se escribió para instrucción nuestra, a fin de que por la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, les conceda a ustedes vivir en perfecta armonía unos con otros, conforme al Espíritu de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz alaben a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acójanse los unos a los otros como Cristo los acogió a ustedes, para gloria de Dios. Quiero decir con esto que Cristo se puso al servicio del pueblo judío para demostrar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas, que por su misericordia los paganos alaben a Dios según aquello que dice las Escrituras. Por eso te alababan y cantaban himnos en tu nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta lectura, aquí en el pan de la palabra donde la he tomado, la segunda lectura que se leyó hoy, muchos en su homilía es normal, voy a usar el término es predecible, que muchos sacerdotes se enfoquen en el evangelio que les compartí al inicio, pero muchos a veces no se toman el tiempo de compartir o hacer una reflexión con respecto a la segunda lectura. Y esta segunda lectura habla mucho de esa esperanza que hablábamos de la primera lectura. Inicia diciéndonos y haciéndonos una exhortación. Todo lo que en el pasado ha sido escrito en los libros santos. ¿Qué libros santos están hablando aquí? En el caso de la comunidad de Roma está hablando principalmente de los libros del Antiguo Testamento. Hablamos de la Septuaginta principalmente. Dice acá, se escribieron para instrucción nuestra. Por eso que se llamaba, por lo menos la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia que tenemos actualmente, que se llaman el Pentateuco, también son conocidos como los libros de la ley. Son los libros de la instrucción, porque ahí se contienen los 10 mandamientos, están los 613 preceptos, y hay cierta información que es relevante para nuestra salvación. Digo, es relevante para nuestra salvación, porque a medida que esto quedó sin la parte o el componente del amor, que es la libre elección, buscando alabar a Dios por medio del cumplimiento de esas leyes y solamente volviéndose ellos cumplidores de la ley, perdió un sentido. Por eso digo que hasta cierto punto esto simplemente quedó en hecho de cumplir, como cuando uno dice 2 más 2 es 4, bueno, prácticamente así se convirtió para ellos ese escrito, por lo menos en el caso de la Torá. Ahora, regresando al punto acá de lo que comentábamos, en el caso de nosotros, principalmente en nuestro diario vivir, en este siglo XXI, este texto también nos invita a hacer una reflexión desde lo que nosotros tenemos hoy como la Sagrada Escritura o la Biblia, en su totalidad, incluyendo Antiguo y Nuevo Testamento. Hoy escuché por primera vez una traducción que decía lo siguiente, en esta misma parte, decía, todo lo que en el pasado se ha escrito, o en este caso decía, todo lo que se ha escrito en el Antiguo Testamento. Esa fue una traducción que yo escuché y me llamó la atención. ¿Qué será que dirá eso? Y ahora que lo comparto con ustedes, hace hincapié a los textos antiguos. Pero de repente la traducción que se utilizó, es donde yo la escuché, hablaba de todo lo que en el Antiguo Testamento, haciendo hincapié a nuestra realidad actual. Pero en este caso, yo quiero compartirles a ustedes mi opinión con respecto a esto, es enfocándolo a toda la Sagrada Escritura. Si lo vemos a la luz de toda la Sagrada Escritura que nosotros tenemos actualmente, también aplica para nosotros. Todo lo que en el pasado ha sido escrito en los libros santos, o sea, toda la Sagrada Escritura como tal, se ha escrito para instrucción nuestra, a fin de que por
a fin de que por la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengan la esperanza. Entonces, si aplicamos este primer párrafo que le acabo de compartir acá del pan de la palabra, de la lectura, la segunda lectura de hoy domingo, habla de que la Sagrada Escritura debe ser un conductor de paz y mantener esa paz y esa esperanza puesta en ¿quién? En Cristo. Si nos llamamos cristianos, nuestro centro, todo, la Sagrada Escritura gira alrededor de Cristo. Entonces, hoy se nos invita en esta lectura, en la segunda lectura, al inicio, a eso, a mantener la esperanza. ¿Dónde podemos encontrar esa esperanza? Podemos encontrarla, yo podría decir, y hasta cierto punto está correcto, que se podría encontrar en la totalidad de la Sagrada Escritura. Sí, es cierto, o en las mismas páginas, pero hay un mensaje que ya hemos visto que está, digamos que no está en la parte del texto o en las letras, sino que, digámoslo así, se profundiza un poco más, y cuando ya vemos esa profundidad del texto, entonces descubrimos mensajes como estos, que hoy nos habla que en la Sagrada Escritura podemos encontrarlo, pero no de forma textual, sino de forma implícita en el mensaje de Cristo que se nos da desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y esto nos conduce a aumentar en nosotros la esperanza, que a su vez mancomunadamente aumenta nuestra fe y potencia nuestra caridad. Todo esto en su conjunto son las tres virtudes teologales, nos permiten acercarnos o ponernos de cara a Dios, ya estando en este caminar, en este mundo, en este instante. Luego continúa diciendo el texto: que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, les conceda a ustedes vivir en perfecta armonía unos con otros, conforme al Espíritu de Cristo Jesús. Y esta es una tarea que a todos nos toca y es difícil, es cierto, es complicado también. No todas las personas estamos dispuestas a escuchar, también es cierto. No todos podemos experimentar en carne propia lo que tal vez el otro esté sintiendo, también. Pero también nos toca vivir en armonía. Así como Cristo se hace hombre y vivió en medio de nosotros, toma carne, y Él, y voy a decir una frase muy fuerte, Él fue maltratado, pisoteado. ¿Y cómo lo sé? Lo sé porque Él pasó su pasión en ese momento cuando fue lapidado, bueno, no tanto lapidado, sino fue golpeado, flagelado, fue de tantas formas, incluso cargando la cruz, llevándola al Calvario, y lo ponen allí, lo crucifican. Él, siendo Dios, hubiese dicho: ¿yo por qué tengo que aguantarme todo esto? Pero Él nos da ejemplo de, si queremos ser reales discípulos de Él, tenemos que tomar nuestra cruz de día a día y seguirlo, renunciar a nosotros mismos, que es lo que trataba de comentarles en el Evangelio cuando se los compartí. La renuncia a nosotros mismos a veces involucra, y muchas veces parte de nuestros problemas, de nuestra forma de pensar, de nuestras dificultades, de todo lo que estamos viviendo, tiene que ver mucho con el tema de que hace mucho tiempo no tenemos una buena confesión. Y creemos que no cometemos pecado, y ese es el mayor error que podemos comenzar a cometer, porque eso de ya decirnos que no cometemos pecado nos va enfriando espiritualmente y nos conduce a no tener ojo clínico, digámoslo así, ante el pecado, ante las situaciones de la vida. Entonces, como les mencionaba, hoy se nos invita a vivir en perfecta armonía, tal cual como las Escrituras nos lo indican, como lo mencionaba al inicio esta carta. Dice acá: para que con un solo corazón, una sola voz, alabemos a Dios, Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo. En este caso, si no hay esa armonía, no hay esa comunión entre nosotros, haciéndonos eco de la comunión de los santos, de todos los que están en el cielo, ¿cómo pretendemos nosotros, a su vez, poder alabar a Dios de una forma correcta? Poder acercarnos a Dios de forma libre y voluntaria, buscando al Señor, si estamos enemistados con el hermano, si estamos con problemas, si estamos en situaciones. Y a veces las cargas son más fáciles cuando son compartidas. Al final hay una exhortación, dice: por lo tanto, acójanse los unos a los otros como Cristo los acogió a ustedes, para gloria de Dios. O sea, tener esa empatía con el otro, saber
buscar el bien del otro, incluso sobre el mío. Renunciar, en muchos casos, en este Adviento, nosotros estamos ahorita en el tema del consumismo, en el tema de conseguir tantas cosas, de buscar en muchas ocasiones los regalos, todo esto, que no está mal, pero nos volvemos egoístas y nos olvidamos que hay gente que tiene necesidad, hay gente que está pasando hambre, hay gente que está pasando frío, hay gente que no tiene un techo. O sea, hay tantas situaciones en medio de esto que nosotros nos hacemos a veces ciegos por el consumismo. Y eso es parte también de la acogida que se nos invita en este segundo domingo de Adviento. Dice Pablo acá: quisiera decir con esto que Cristo se puso al servicio del pueblo judío para demostrar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas, y que por misericordia los paganos alaban a Dios. Cristo se pone al servicio de nosotros, dándonos ejemplos como ese Jesús Maestro, o voy a usar esa devoción, título devocional de Jesús Divino Maestro. Él nos da ejemplo de ponernos al servicio de los demás. Juan el Bautista se puso al servicio de los demás. ¿Cómo lo hizo? Llevando y clamando a todo aquel que lo escuchase: conviértanse, allanen dice, preparen el camino del Señor y enderecen sus senderos. Él bautizaba a las personas que le confesaban sus pecados en el río Jordán antes de echar el agua. Y el agua, como él mismo menciona, simboliza que ustedes se han arrepentido de sus pecados. Pero como mismo el Juan el Bautista lo menciona en el Evangelio de hoy: pero hay alguien que viene detrás de mí que no bautizará con agua, sino que bautizará con fuego del Espíritu Santo. Y él tiene más poder que yo. Ya de por sí Juan el Bautista lo reconocía, que él simplemente era una persona que estaba enviada, que estaba al servicio. Y sin conocer la vida de Cristo, por decirlo así, ya él estaba dando el 100 por 1. Ese 100 por 1 de estar al servicio del Señor y al servicio del prójimo, extendiendo ese reino y esa preparación para recibir al Mesías. Entonces, tanto la segunda lectura de hoy como la segunda lectura como el Evangelio de hoy nos regalan esas dos enseñanzas: estar preparados, no perder la esperanza, estar preparados, no perder esa esperanza, y al fin, ¿cómo podemos estar preparados? Estando en estado de gracia. Y ese estado de gracia va a aumentar nosotros esa virtud del hogar de la esperanza que a veces tanto nos falta por aumentar. Pidamos hoy a Dios en esta noche que nos ayude a tener luces de hacer una buena confesión antes que llegue el 25 de diciembre, de preparar un buen examen de conciencia, y pidamos al Señor que, si es su voluntad, que nos dé un guía espiritual, tal vez para esta Navidad o tal vez para el año que viene, 2026, que se haga su voluntad, no la nuestra. Pero que todo esto sea siempre para nuestra salvación y para la mayor gloria de Dios. No sé si alguien quiere comentar algo más con respecto a las lecturas que hemos compartido el día de hoy. Hola, buenas noches. Buenas noches. Cuando dice la lectura del día de hoy, ¿es que la leyeron acá en el grupo o en la misa? En las dos. Las lecturas que compartimos acá son del Evangelio de hoy, según San Mateo capítulo 3, versículos 1 al 12. Fue la primera lectura que compartimos hoy. Y agregamos la segunda lectura de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículo del 4 al 9, que fue la que meditamos ahorita al último. Y ambas lecturas se leen hoy domingo, son parte de las lecturas que se leen el segundo domingo de Adviento.
Bien, voy a leerles acá, voy a compartirles la reflexión que está acá en la guía que estamos utilizando de la corona de Adviento, que tiene los ciclos A, B y C, correspondiente al segundo domingo de Adviento. Dice lo siguiente: Jesús es el nuevo Moisés y corre la misma suerte. Es perseguido y tiene que huir, pero el contenido teológico no se agota aquí. Aquí me detengo y ustedes dirán, pero ok, Jesús, ¿por qué es el nuevo Moisés que tuvo que correr? O sea, corrió con la misma suerte, fue perseguido y tuvo que huir. Recordemos que cuando, y eso lo vemos ya después de Navidad, la familia de Nazaret sale por el aviso del ángel a San José por el tema que iban a hacer. Herodes había mandado a matar a los niños de 2 años para abajo, ¿no? Y esa es la lectura que regularmente se lee para el Día de los Santos Inocentes. Hablamos de esos primeros mártires que dieron su vida por nuestro Señor Jesucristo. Estos mártires y esa festividad en particular, regularmente la gente no la toma en broma. Dicen, no, santo inocente, y hacen broma, pero no están así. A eso hace hincapié en este caso la reflexión en este momento, que al igual que Moisés, él fue perseguido y tuvo que huir. En este caso, al desierto, en este caso hacia Egipto. Continuamos. La crueldad de Herodes, particularmente, déjenme ver acá, oración, segundo, si estamos bien. La crueldad de Herodes, particularmente al final de su vida, se hizo déjenme ver una cosa un momentito. Vamos bien. Al final de su vida se hizo proverbial hasta en Roma. En sus últimos años mandó a matar a 3 de sus hijos y emitió un decreto para que fuesen eliminados los principales entre los judíos. Decreto que no fue ejecutado por haber muerto el tirano, en este caso. Las medidas tomadas en relación con el recién nacido rey de los judíos intentaban no tanto eliminar un pretendiente al trono, cuanto evitar posiblemente disesiones, acá dice, en Judea. Desde este punto de vista, la perícopa encaja dentro de la verosimilidad histórica, pero junto a los detalles históricos es necesario acentuar que el relato contiene también rasgos teológicos y apologéticos que son primarios en la intención del narrador y un tenor narrativo hasta legendario. En este caso, haciendo hincapié en este día, en este domingo, a la lectura que leímos acá. En la reflexión que se nos comparte acá es lo que ocurrió antes de los eventos que se narran en el texto del Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo del 1 al 12, haciendo hincapié en ese tema de que que Juan el Bautista es la voz que clama en el desierto, esa voz que busca llamar a la conversión, a esa reparación y enderezar nuestros caminos. También nos dice que así, al igual que Cristo fue perseguido, incluso siendo un niño, un recién nacido, también nosotros, simplemente por el hecho de ser seguidores de Cristo, vamos a ser perseguidos. Y a veces uno espera una persecución como que alguien venga y te toque la puerta y esto y lo otro, pero a veces la persecución pasa más bien por este tema de no saber qué hacer, no saber cómo vivir, no saber cómo enfrentar los problemas, las tensiones y tantas cosas que al final son cosas pasajeras, son cosas que debemos aprender a renunciar y a despojarnos de ellas poco a poco. Pasemos ahora a poner o hacer, mejor dicho, la oración de los fieles. El Adviento nos llama a la conversión. Repito, la conversión. Y es muy importante recordar esto. La Iglesia constantemente nos está llamando a la conversión, pero hay momentos específicos en el año donde nos llama a la conversión.
En Cuaresma se hace de manera más fuerte y enérgica, pero en Adviento también hay un tipo de llamamiento a la conversión. No tiene la misma intensidad, pero siempre está presente. Y durante todo el año, la Iglesia siempre nos está llamando a esa conversión constante. Dice acá, a preparar nuestro corazón para recibir al Salvador, que es lo que esperamos nosotros, tener el corazón dispuesto para recordar, no una fecha, sino en este caso, que Cristo, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo encarnado, se hace como nosotros, toma carne, se hace igual que nosotros, todo menos en el pecado. Continúo. Con alegría dirijamos al Padre de amor nuestras súplicas. A cada una de ellas responderemos, escucha, Padre, nuestras súplicas. Escucha, Padre, nuestras súplicas. Por la Iglesia y sus miembros, para que como Juan el Bautista preparen los caminos, allanen los senderos del Señor, allí donde apenas ha llegado el anuncio de su venida. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas. Escucha, Padre, nuestras súplicas. Escucha, Padre, nuestras súplicas. Por los que trabajan por la paz, la justicia y la libertad, para que descubran en su labor el proyecto grandioso de Dios revelado en Jesucristo. Oremos. Escucha, Padre, nuestras súplicas. Por los enfermos y todos los que sufren, para que puedan experimentar en su vida la salud y el consuelo que viene de la misericordia de Dios hecho hombre. Oremos. Escucha, Padre, nuestras súplicas. Por los movimientos sociales, para que, inspirados en la doctrina cristiana, luchen y se manifieste por un mundo más justo, fraterno y solidario. Oremos. Escucha, Padre, nuestras súplicas. Por nosotros, benditos del Padre, para que la venida de Cristo nos libere de toda esclavitud y por la gracia divina quede todo dispuesto para este gran acontecimiento, pues Él nos bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Oremos. Escucha, Padre, nuestras súplicas. Ahora, en un instante de silencio, pondremos nuestras intenciones de manera individual en este segundo domingo de Adviento. Pidamos al Señor que aumente en nosotros la esperanza y nos dé la fortaleza, nos dé un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados, un verdadero dolor de los pecados, para así podernos acercar al sacramento de la reconciliación, el sacramento de la vida. Conocemos como el sacramento de la confesión. Oremos. Escucha, Padre, nuestras súplicas. Señor Dios nuestro, que nos prometes en Cristo la realización de todos nuestros anhelos, escucha nuestras súplicas y permítenos alcanzar nuestras metas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ahora haremos un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria y, por último, la oración final. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Padre de todos los vivientes, suscita en nosotros el deseo de una verdadera conversión, para que, renovados por tu Espíritu, sepamos hacer presente en toda relación humana la justicia, la pureza y la paz, que la encarnación del Verbo ha hecho gemir
sobre la tierra. Corrijo, germinar sobre la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.